Buenos días a todos. En primer lugar, debo agradecer a SEAF haber invitado a la institución del Defensor del Pueblo a este cuarto congreso sobre acogimiento e interés superior del menor. Para el Defensor del Pueblo resulta de indudable interés y es un honor participar en un encuentro centrado sobre los nuevos modelos de acogimiento familiar, asunto que resulta de enorme relevancia en aras de garantizar el derecho de los niños a crecer en familia. Para explicar a todos ustedes en qué consiste la función del Defensor del Pueblo respecto a la infancia tutelada y en relación con la infancia tutelada respecto al acogimiento familiar, es necesario que de forma breve inicie esta ponencia, esta intervención en el Congreso, explicando cuáles son las funciones del Defensor del Pueblo con carácter general. El Defensor del Pueblo es una institución, es un alto comisionado de las Cortes Generales que se elige por 3/5, es decir, por una mayoría muy reforzada, tanto del Congreso como del Senado. Su función, por mandato constitucional y legal, consiste en supervisar los actos y resoluciones de las administraciones públicas respecto a los derechos que contiene la Constitución en su título primero, que de manera amplia, en sentido amplio, se pueden considerar los derechos fundamentales. Para ello, recibe las quejas que le presentan los ciudadanos y también puede iniciar actuaciones de oficio ante la Administración. Cuando recibe las quejas de los ciudadanos, las estudia y si de los hechos que se relatan y de los argumentos que se explican en las mismas se deduce una presunta irregularidad de la Administración, puede iniciar e inicia con la Administración competente una investigación con el objeto de esclarecer la situación expuesta por el ciudadano, la asociación o el grupo de ciudadanos. La Administración tiene la obligación de responder mediante un informe sumario y preferente, que quiere decir que debe darle prioridad y debe ser sintético, en el que se esclarezcan todas las cuestiones que haya planteado el Defensor del Pueblo. La Administración no puede negar el acceso al defensor a ningún tipo de información y, además, debe contestar todas aquellas aclaraciones que le solicite el defensor respecto a los informes que le va enviando. Si en este diálogo entre el Defensor del Pueblo y la Administración, el Defensor del Pueblo confirma que se ha producido algún tipo de irregularidad administrativa, entendida en sentido amplio como el incumplimiento por parte de la Administración de las leyes y el ordenamiento vigente que vulnere algún derecho, el Defensor del Pueblo tiene la potestad de sugerir, de recomendar, es decir, de proponer a la Administración que modifique, revise sus actos y resoluciones, o bien que modifique y revise los criterios que han dado lugar a los mismos, que adopte medidas adicionales o nuevas medidas, o incluso que modifique, cambie o derogue las normas de rango reglamentario que desarrollan las leyes. También tiene, dentro de estas amplísimas potestades, la posibilidad de sugerir al órgano legislativo competente que modifique las leyes en caso de que estime que su aplicación produce situaciones injustas o perjudiciales para los ciudadanos. Esta prerrogativa, que es singular porque de alguna manera coloca al defensor en una posición respecto al legislador singular, se utiliza de forma muy prudente desde que inició la andadura el defensor para no romper el equilibrio de poderes, dado que efectivamente el legislador representa la soberanía popular y es quien, en el marco del debate social y de acuerdo con los principios constitucionales y legales, va adoptando las leyes que solucionan los debates donde hay posibles soluciones, ¿no? Cuando la Administración, vuelvo al ámbito, digamos, más habitual, ¿no? que también se hace en el defensor, en algunos casos se han recomendado modificaciones de leyes y también el defensor también puede recurrir ante Constitucional a aquellas leyes que consideren constitucionales, pero como este ámbito es más reducido y no afecta al tema de este Congreso, pues no lo desarrollaré más y sí me centro en esas funciones del defensor respecto a la Administración, a todas las administraciones, la estatal, la municipal y la autonómica.
frente las resoluciones, o sea, es decir, las sugerencias y recomendaciones que formula el defensor a estas administraciones no tienen por qué ser aceptadas por la Administración, es decir, no son vinculantes. Su fuerza es meramente persuasiva. Lo que sí tiene la Administración es la obligación de justificar, mediante un informe de nuevo preferente y sumario que debe enviar en el plazo máximo de un mes, debe justificar cuáles son las razones por las cuales no las acepta. De esta manera, digamos que el objetivo de este tipo de instituciones de garantía de derechos, que no son como los jueces y tribunales, que se obligan, es llevar a las administraciones a un proceso de autorrevisión, de reflexión sobre su proceder, con el objetivo de mejorarlo desde una institución que sugiere, que propone, que intenta persuadir, pero que no vincula. Muchas veces ante esta afirmación los ciudadanos preguntan que entonces si no obliga, ¿cuánta eficacia tiene? Bueno, hay que decir que en general las administraciones a lo largo de los ya más de 30, casi 40 años de andadura del Defensor del Pueblo, que empezó en el 83, existe un principio, digamos, aceptado de querer cumplir con las resoluciones del Defensor del Pueblo en la medida en que se estima que tiene una autoridad moral basada en el rigor de sus resoluciones y, por tanto, normalmente entre el 60 o el 70% de las sugerencias y recomendaciones que se formulan son aceptadas y, en general, materializadas. Toda esta actividad que desarrolla cada año el Defensor del Pueblo se recoge en un informe anual que se presenta en las Cortes Generales, en el que principalmente se destacan las actuaciones más relevantes, donde efectivamente se han formulado sugerencias y recomendaciones, y donde se subrayan o se hace especial hincapié precisamente en aquellos casos en los que no se ha conseguido convencer a la Administración, porque de alguna manera ese es otro instrumento persuasivo importante, es decir, se cuenta a los representantes de la ciudadanía, bueno, pues cuáles son las administraciones que a juicio del defensor están incurriendo en irregularidades, que podrían vulnerar derechos y que, sin embargo, no han aceptado las sugerencias y propuestas del Defensor del Pueblo. Dicho todo esto, es importante, o sea, la idea de contar esto en la primera parte era conectar esta función constitucional del defensor respecto a la infancia tutelada y concretamente al acogimiento familiar como medida de protección. Hay que decir que desde el año 83, cuando empezó en la práctica, el defensor se prevé en la Constitución, en el 78, como todos sabemos, se aprueba una ley orgánica en el año 81 y echa a andar en el año 83. Desde ese mismo año y todos los años desde entonces se reciben quejas relacionadas con el sistema de protección de menores. Es verdad que no son quejas muy numerosas y que además el número se ha mantenido estable. A lo largo de los años, cómo se han mantenido estables y sin cambios muy significativos los motivos y la naturaleza de las quejas. Por poner un ejemplo, bueno, diré primero que dentro de ese grupo de quejas relacionadas con el sistema de protección de menores, el número más elevado se refiere a los menores en acogimiento residencial, ya que las quejas se refieren normalmente a las condiciones de funcionamiento de los centros. Es decir, pues desde que, bueno, la casuística es variada, pero en general pueden imaginarse, y como no es el objeto del Congreso, yo no voy a profundizar en ese asunto, quedaría para otra conferencia de 3/4 de hora. Pero pueden imaginarse que básicamente tienen que ver pues, con a lo mejor insuficiencia de plazas, el hacinamiento de los centros, su funcionamiento, su régimen interno, la situación concreta de algún menor dentro de ellos, el funcionamiento de la intervención educativa, la tipología de los centros, en fin, toda una serie de cuestiones relacionadas con el acogimiento residencial. Hay un grupo, este sería el gran número de las quejas en materia del sistema de protección de menores, pero hay otro grupo relevante en el que habría como dos subgrupos. Uno sería que es más elevado, el conjunto de quejas que plantean los progenitores, tutores o guardadores frente a la decisión de la Administración de separar al menor
de la familia de origen, es decir, de ellos, o sea, de imponer una medida de separación del entorno de convivencia. Estas quejas son muy numerosas, son muy numerosas no en el conjunto del trabajo de la institución, pero sí en el conjunto de las quejas relacionadas con el sistema de protección de menores, y se han mantenido en un número estable en todos estos años. Yo creo que en este foro que se conoce el sistema de protección de menores no es difícil adivinar por qué. En realidad, el sistema de protección absolutamente necesario que se puso en marcha en España en los años 80 es absolutamente imprescindible para la protección de situaciones de los menores de edad en las que ven vulnerados derechos básicos de forma muy grave, pero claro, tiene atribuidas unas potestades muy contundentes que suponen una intervención administrativa muy rápida y que supone una decisión de separación del entorno familiar de origen que resulta muchas veces y a menudo para los afectados muy difícil de aceptar, ¿no? Digamos que es como si el derecho administrativo entrara en el derecho civil en aras de proteger, como debe ser, el derecho de los menores más vulnerables que se ven agredidos por un ejercicio inadecuado de la patria potestad. Estas quejas, no quiero detenerme otra vez demasiado, pero necesito contarlo para que comprendan la dimensión del acogimiento familiar en el Defensor del Pueblo, en la función del Defensor del Pueblo. Estas quejas suelen plantear su disconformidad con la suspensión de la patria potestad, de la guardia y la custodia, o reclamar que el régimen de visitas establecido por la entidad pública de protección pues sea mayor del que es, o incluso a veces cuestionan la familia de acogimiento o la intervención administrativa que se esté realizando. El Defensor del Pueblo en estos casos se limita su actuación. Bueno, hay que decir que el Defensor del Pueblo trabaja con total independencia, incluido, a pesar de ser un alto comisionado de las Cortes Generales, sin recibir mandato imperativo alguno y con autonomía según su criterio, pero sometido a la Constitución y a la ley, como no podía ser de otra manera, y por tanto, cuando inicia investigaciones sobre estos asuntos, sobre estas quejas, lo hace siempre sobre ese marco y, por tanto, inicia la actuación con la Administración a los efectos de verificar que los derechos de las partes se están respetando, que la Administración conoce todo lo que alegan los progenitores o tutores y en su caso, si detecta alguna irregularidad, formula sugerencia en la aplicación de las normas, de las leyes de protección de la infancia, el Código Civil, pues realiza sugerencias y recomendaciones para que la Administración modifique su actuación o la mejore. De forma general y global, hay que decir que no se detectan excesivas irregularidades, y ha sido así en todos estos años, cada vez menos, de hecho. Pues España va dotándose de mejores mecanismos, las leyes han mejorado también, se han reforzado las garantías y no se puede decir que se detecten irregularidades constantes ni que el sistema de protección esté vulnerando los derechos de las familias de origen, ni muchísimo menos. Es verdad que ocasionalmente, porque el Defensor del Pueblo recibe quejas puntuales, hay casos en los que se producen errores administrativos o irregularidades en la aplicación de la norma. También es verdad que muchas veces verificamos que la actuación administrativa es correcta y, por tanto, se finaliza el expediente, o bien que el menor ha vuelto con su familia de origen, que también suscita la finalización del expediente, o bien que se ha judicializado, se judicializan muy frecuentemente estos casos de disconformidad, y no lo he dicho al principio, pero lo digo ahora, el Defensor del Pueblo encuentra otro límite a sus potestades de supervisión de la Administración en el respeto a la potestad jurisdiccional, es decir, en el respeto a la potestad exclusiva de los jueces y tribunales de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. De forma que si un asunto es sometido al conocimiento de los jueces y tribunales, debe inmediatamente finalizar sus actuaciones y dejar de intervenir en el supuesto que se le haya planteado. En esta tipología de quejas, ya digo que muy frecuentemente se finalizan por considerar que la actuación de la Administración se ajusta al ordenamiento. En lo que respecta a aquellos casos en los que puntualmente se detectan irregularidades, en la entidad pública de protección de la comunidad autónoma que corresponda, se detectan en general, voy a describir los tipos de irregularidades que a veces se detectan y qué es lo que sugiere el Defensor del Pueblo, y así se recoge en sus informes anuales, especialmente, por si alguien tiene un interés especial, en los del 2016, 17, 18 y en un informe monográfico que se hizo sobre escucha y interés superior del menor en el año 2014.
se suele recordar ante situaciones delicadas, porque no olvidemos, ya lo he dicho, no olvidemos que esa contundencia de las potestades administrativas que supone que cuando se declara por resolución administrativa el desamparo se suspende la patria potestad ex lege y se atribuye la tutela a la entidad pública de protección y la guarda, esa contundencia, mientras todo se hace bien, es un mecanismo muy necesario y muy útil, pero es necesario reconocer que si se produce un error en la apreciación de la situación de hecho de derecho o en la interpretación de las circunstancias concurrentes para dictar la resolución de desamparo, los prejuicios que se pueden producir para los progenitores, guardadores o tutores de origen o el menor son muy graves. Y, por tanto, el sistema tiene que intentar ser muy escrupuloso para que combinar su agilidad y la necesidad de proteger con ser escrupuloso con las garantías para cometer los menores errores posibles que producen unos efectos y unos perjuicios que pueden ser de difícil reparación. Por ello, el defensor siempre recuerda a las administraciones su deber, a las entidades públicas de protección, su deber de extremar el respeto escrupuloso a las normas en estos casos. Recuerda también que las circunstancias que la ley considera que deben concurrir para poder proceder a la resolución de desamparo deben ser motivadas en la resolución y explicadas de manera reforzada y no simplemente enumeradas las normas que las contienen, porque con ello se consigue que los progenitores conozcan los factores que van a influir en su relación futura con sus hijos y se consigue también que el Ministerio Fiscal y los jueces puedan llevar a cabo su función de controlar la actuación administrativa con mucha mayor eficacia. El defensor considera también que las entidades públicas de protección, y así se lo sugiere cuando estima que no lo han hecho, deben ponderar, no es que lo considere el defensor, es que lo dice la ley y lo que hace el defensor es recordar a las administraciones que lo tienen que tener presente, que esas circunstancias deben tener, según la Ley de Protección de la Infancia, la suficiente gravedad, y además deben ser ponderadas siempre de acuerdo con los principios de necesidad y proporcionalidad. Por otra parte, lo ha dicho el director general en su intervención anterior, y esto es un asunto que aparece aquí y aparece en el acogimiento familiar, recuerda de manera bastante continua y constante desde hace años a las administraciones, y sé que es difícil, sabemos que es difícil porque hay un problema de recursos materiales, pero recuerda que habría que hacer un esfuerzo importante en la fase inicial, en la fase del riesgo, para intentar evitar que algunas situaciones, hay algunas evidentemente que incluso a lo mejor son de desamparo inmediato, ¿no? Porque pueden ser incumplimientos de la patria potestad gravísimas, desde abusos sexuales a malos tratos continuos a los que no me estoy refiriendo, ¿no? Me estoy refiriendo a situaciones que acaban llevando al desamparo porque en la primera etapa en la que hay un riesgo, la intervención de los servicios sociales pues no ha podido solucionar el problema o incluso ha sido muy pequeña o escasa porque no han conocido siquiera el problema o no han podido responder con el suficiente acompañamiento o con el apoyo a través de los planes de intervención sociofamiliar. Por tanto, el defensor intenta recordar, bueno, y lo hace a las administraciones, la necesidad de reforzar, digamos, toda esta fase previa al desamparo y a la suspensión de la patria potestad por parte de la entidad pública de protección. Debe además decir, aunque este es un asunto que no es pacífico, pero es la conclusión a la que ha llegado el defensor, y así está recogida en un informe del 2014, que el sistema, con la debida calma, debería reflexionar sobre el modelo de oposición a las medidas de protección. El modelo es, como dice su nombre, un modelo de oposición cuya carga recae sobre los padres o familia de origen o tutores o guardadores a los que se ha retirado de la convivencia con el menor por incumplir las obligaciones de la patria potestad, pero que, como ya he dicho, puede en ocasiones producirse algún error, una apreciación injusta o contraria al ordenamiento y cuya manera de impugnar una resolución administrativa de esta contundencia es ir a un procedimiento civil regulado en el artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el que ellos deben instar a activar una demanda frente a la decisión de la Administración.
Normalmente son familias, se han llegado a esta situación con una situación bastante desestructurada, generalmente, con poca información y con poco acompañamiento jurídico, que tienen muy poca capacidad de reaccionar. Y probablemente los modelos en el derecho comparado son muy distintos, pero en España el problema de la oposición es que se une a que los tiempos judiciales son muy prolongados. Entonces, esto hace que a veces las resoluciones sean inatacables prácticamente porque han devenido de facto volver a someter al niño a otro cambio hace prácticamente, contrario a su interés superior, una modificación mayor, y quizá habría que reflexionar en profundidad el conjunto de los afectados, de la Administración, los expertos, el ámbito científico y académico, las asociaciones. Deberíamos reflexionar sobre si quizá un modelo que fuera a la ratificación, al examen obligado de ratificación judicial de la medida, reforzaría las garantías y podría ser más ágil, como sucede en otros ámbitos de la intervención social, como por ejemplo son los ingresos involuntarios por razón de trastorno psíquico. Dicho todo lo cual, pasaría ya, para no extenderme, a ese segundo subgrupo de quejas en las que el motivo concreto se refiere al acogimiento familiar. Aquí otra vez, este es menor que ese grupo de quejas de los padres, progenitores o tutores disconformes con la separación de sus hijos. Es menor, pero bueno, tiene un peso también más o menos estable. Y la tipología es variopinta, pero suele tener que ver con decisiones que toma la Administración en relación con la tipología del acogimiento, la denegación del paso de un acogimiento a otro. Extenderme mucho en los tipos sería alargar la intervención y excedería el objeto del Congreso. Voy a contar dos para ilustrar un poco la naturaleza de las quejas que se reciben y de la actuación del defensor. Por ejemplo, se producen, creo que probablemente dado el foro lo conocerán, incluso a lo mejor mejor que desde el Defensor del Pueblo, pero nosotros con cierta frecuencia llegan quejas porque por ejemplo, los acogimientos familiares de urgencia se exceden, se prolongan muchísimos años, muchísimo más allá de los 6 meses que estipula la ley, llegando incluso a durar años, 2 años y medio, 3 años, 4 años. Las circunstancias pueden ser variopintas, puede ser porque no se encuentra una familia para un acogimiento permanente, porque no se encuentra una para adopción, porque hay una intención de un reintegro rápido en la familia de origen que luego no se consigue. Explicaciones a por qué sucede son muchas, pero lo cierto es que el sistema, que es un sistema de intervención administrativa, no consigue dar una respuesta a ese acogimiento de urgencia a una familia que se ha ofrecido para un acogimiento de urgencia de 6 meses y que, sin embargo, se ve, lógicamente, que si ya su posición era altruista, sacrificada y generosa, ahora se convierte en que establece tanto el menor, el niño, como la familia, un vínculo muy estable y muy largo con un menor durante años. Tanto es así que de facto, para el Defensor del Pueblo eso se convierte en un acogimiento permanente, porque lo que dice la ley es que el acogimiento de urgencia son 6 meses, el temporal son 2 y el permanente, el que dura más de este plazo. Sin embargo, es frecuente, bueno, no es frecuente, nosotros no hacemos estadística, esto lo tengo que aclarar, no es como el boletín de datos estadísticos del Ministerio que hace ciencia estadística seria, nosotros resolvemos quejas y, por tanto, los datos que yo puedo extraer no representan una realidad. Son sintomáticos, pero no sé cuántas veces ocurre esto, ni puedo dar esa cifra, pero de vez en cuando recibimos algún caso así, en el que la Administración muestra muy poca flexibilidad, siempre de manera fundada, argumentando en la ley, ¿no?, que hay que dar preferencia a las medidas estables frente a las temporales, pero lo cierto es que si la familia de acogimiento, en ese caso, manifiesta su voluntad de mantener, de seguir cuidando al niño, de seguir velando por él, y esos lazos, según la intervención socioeducativa, son positivos y son razonables, y además, en un caso muy reciente que hemos tenido, el niño era un niño de los que se suelen caracterizar con necesidades especiales porque tenía problemas de salud muy graves, había sido intervenido quirúrgicamente y los iba a seguir teniendo, que es justo los niños para los que resulta muy difícil encontrar familias acogedoras, resulta difícil de explicar la falta de flexibilidad para no aceptar
la solicitud de la familia acogedora, y es un caso en el que, por ejemplo, el Defensor del Pueblo pues, ha sugerido a la Administración competente que revise y reflexione de acuerdo con el interés superior para intentar dar una solución en la que se pueda ir a un acogimiento permanente. Otro caso singular que de alguna manera pone de manifiesto cómo a veces las entidades públicas de protección desatienden, en este caso a las familias de acogida en familia extensa, bueno, pues por error, por desidia o incluso por olvido administrativo, es el caso de una abuela que acogió en acogimiento familiar extenso a sus 2 nietos y en un momento dado decidió cambiar su domicilio a otra comunidad autónoma, cosa que comunicó a la entidad pública de protección de la comunidad autónoma de origen. Entidad pública de protección de la comunidad autónoma de origen que no se preocupó de instar ni de activar, ni de coordinarse, ni de colaborar con la entidad pública de protección de la nueva comunidad autónoma y de instarle a que ejerciera las funciones tutelares. No solo no lo hizo, sino que tampoco informó a la abuela acogedora de la necesidad de llevar a cabo ese cambio de expediente ante el traslado de residencia. Pero el problema no solo queda ahí, es que además 2 años después decide poner fin al expediente de protección, a la medida de protección por resolución de desamparo por cambio de residencia sin notificarlo a la abuela acogedora ni darle audiencia. Pero, sin embargo, continúa abonando la prestación correspondiente de compensación por el acogimiento, dándose cuenta 2 años después, pues es decir, 4, de que lo está haciendo y solicitando la devolución por cobros indebidos. Bueno, la situación es realmente sorprendente, no es frecuente, esto sí tengo que decir que hemos recibido muy pocas quejas de esta naturaleza, pero bueno, es un caso en el que la institución ha sugerido que se revocaran de oficio tanto una resolución como la otra, obteniendo, desgraciadamente, he de decirlo, una respuesta negativa al respecto. Si están interesados en conocer cuál es la comunidad autónoma residencial, les invito a consultar el informe de este año. El año 2018. Bueno, termino muy rápido donde quería llegar, que es al acogimiento familiar. En el conjunto, no recibimos quejas generales sobre el acogimiento familiar respecto a residencial, pero lo que hacemos, conocedores del problema que ha sido expuesto, creo que muy bien, muy sucinta y de manera de conjunto, tanto por la ministra como el director general, es abrir actuaciones de oficio con todas las comunidades autónomas de manera periódica. Lo hemos hecho en el 2019 al objeto de conocer los datos y también su opinión en este año específicamente sobre cuáles eran las principales dificultades que el acogimiento familiar encontraba para convertirse de verdad en el eje del sistema y sustituir al acogimiento residencial. Tenía para hablar de esto un cuarto de hora, pero se ha ido el tiempo y voy a intentar sintetizarlo. Parece claro, como se ha reconocido aquí por la Administración, que lo que la ley exige ya, lo que se inició en el 87, llevando a la legislación el acogimiento familiar, que está conseguido en otros países y que aquí es una obligación legal desde el 2015, que es que el modelo de acogimiento pivote sobre el acogimiento familiar, no se ha conseguido. Se ha avanzado mucho, es verdad, pero no se ha conseguido porque el peso que tiene el acogimiento residencial sigue siendo muy grande y casi, no voy a entrar en las cifras porque además yo manejo unas más anticuadas que las de la ministra, porque no han sido publicadas todavía las del 2018, pero digamos que es prácticamente un 52% a favor del familiar, un 38%, un 48% a favor del residencial. Y además, lo que es muy importante, hay que tener en cuenta que en ese acogimiento familiar pesa muchísimo el acogimiento en familia extensa, muchísimo, mucho más que en otros países, con una proporción enorme respecto al sistema de acogimiento familiar en familia ajena. Y además, en las altas que se producen en el sistema de protección a lo largo del año, es casi 4 veces mayor la entrada por el acogimiento residencial frente al acogimiento familiar. Todo esto indicaría que el sistema no va a poder lograr sus objetivos de pivotar sobre el acogimiento familiar si no dedica mucho más esfuerzo y políticas mucho más fuertes e integrales para fomentar el acogimiento familiar en familia extensa, que permita dar respuesta, permita incentivar los acogimientos familiares y que estos pivoten no solo en el altruismo y la generosidad, sino también en eso que es imprescindible, pero también en la posibilidad de
de que aquellos que lo quieren hacer, pero que no pueden hacerlo sin el debido apoyo administrativo, se lancen a hacerlo y pueda de verdad haber un suficiente número de familias, que es lo que todas las comunidades autónomas y el Ministerio reconocen como el principal problema, y es que es insuficiente el número frente al número de niños que podrían, digamos, ser merecedores, bueno, todos lo son, pero que para los que la medida sería una medida muy adecuada y la mejor medida de protección posible. En esto es obligatorio que diga, ya se ha anunciado, que es preciso desarrollar el acogimiento profesionalizado. Tenemos el especializado en el que hay que profundizar, pero hay que desarrollar legalmente el acogimiento profesionalizado con las modificaciones en el sistema de seguridad social y en las normas laborales para que sea posible. Lo dicen todas las comunidades autónomas, pero todas dicen que hay marcos legales que les impiden avanzar y están todas de acuerdo también en que los niños con necesidades especiales es muy difícil que encuentren una familia si no es en este modelo, y es un modelo que funciona, como se explicará aquí en este congreso, en otros países razonablemente. El defensor cree que habría que avanzar en esa dirección y también debe hacer una reflexión sobre las compensaciones, ayudas y prestaciones que se hacen a las familias de acogida, porque claramente tienen cuantías que son manifiestamente insuficientes. Y quizá habría que hacer una reflexión sobre el coste que significa el acogimiento residencial y el coste que significa el acogimiento familiar, y intentar de alguna manera, otra vez eso escapa a las funciones del defensor, no somos expertos en gestión de recursos ni planificación presupuestaria, pero esto exige una reflexión seria que permita incentivar de verdad el acogimiento familiar frente al residencial. Y por último, en la fase final del acogimiento, y esto afecta casi en mayor medida a las familias que se ofrecen y que dan acogimiento en familia extensa y no solo a las en familia ajena, el seguimiento, el apoyo, que es, por supuesto, las compensaciones o las ayudas económicas, pero también el apoyo técnico, material, el acompañamiento, falla mucho. Y otra vez, probablemente, porque los recursos de nuestras administraciones que tienen competencias en materia social son insuficientes. No quiero terminar sin reconocer, en nombre del Defensor del Pueblo, que me lo ha pedido explícitamente y en el mío propio, la gratitud a todas y el reconocimiento a la labor que realizan las familias que con tanta generosidad y sacrificio atienden y acogen a los niños que no pueden vivir con su familia de origen y que tienen derecho a crecer en familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Gracias por tu ponencia tan concreta y por esas recomendaciones finales tan fundamentadas, tan bien fundamentadas y tan concretas. Gracias. Damos paso ahora